Buenas tardes tengan todos. Ya iniciando, ahora que van a ver este video, iniciando ya febrero. Estamos martes 2 de febrero, a las 2 de la tarde que estamos transmitiendo esta enseñanza. Y bueno, sean bienvenidos. Eh, Va pasando muy rápido el tiempo, ¿no? Eh, a pesar del momento que estamos viviendo, ya estamos en febrero, continuamos como iglesia, ese es el llamado, continuamos como iglesia buscando de Dios. Él nos permite estos tiempos, gran bendición de Dios. Y recuerden todos los días, a partir del martes a las 2 de la tarde, también por ya entrando media tarde, noche. Tenemos otra enseñanza y así nos extendemos hasta el domingo por la mañana en nuestra reunión general. Hermanos, no dejemos de congregarnos, no dejemos de reunirnos. Esta es la forma que Dios nos ha dispuesto por este tiempo. Vamos a ver si las cosas van pasando en el transcurso del año y podemos empezar a reunirnos mucho más de lo que hoy podemos. Y bueno, como saben, esta es la enseñanza del Ministerio de Jóvenes. Jóvenes, sean todos bienvenidos. Estamos por iniciar una nueva serie. Esta serie se llama Un joven en tiempos peligrosos. Y no es de que sea algo que hemos estado viviendo últimamente, sino es algo que afecta directamente a la generación de jóvenes que está ahora y que seguirá afectando a estos niños y que en su momento se convertirán en jóvenes y serán adultos. Y estamos viviendo, como lo veíamos ya en enseñanzas pasadas, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y mucho más para los creyentes, para los hijos de creyentes, para los jóvenes creyentes. Eh, ¿Por qué? Porque teniendo la verdad de Dios delante de nuestras vidas, pues bueno, hay una cantidad de voces que están ahí constantemente queriendo desviarnos, queriendo confundirnos, queriendo engañarnos con apariencias de piedad, de misericordia, de inteligencia, de muchas cosas que hoy atraen a los jóvenes y debemos de entenderlo así. De hecho, hoy el tema de hoy, iniciando esta introducción de un joven en tiempos peligrosos, bueno, es, bueno, ¿ante quién somos? ¿Realmente ante quién somos buenos? ¿Bueno ante quién? Porque vamos a encontrar que podemos ser buenos ante los hombres y podemos ser buenos ante los ojos de Dios. Y parte de lo que vamos a hablar es la actitud del corazón, que es muy importante. Es muy importante entender esto, entenderlo como jóvenes, porque no basta solamente con hacer las cosas. Es algo que te tienes que ir dando cuenta hoy en día. No basta, por ejemplo, con ir a la escuela. O no sé si te has dado cuenta, no basta con ir a la escuela, sino lo que vas a hacer ahí es vital, cómo vas ahí, a lo que vas, eso va a tener una repercusión. Y tal vez tú puedas salir con un título en algún momento, un título universitario, pero haber utilizado cantidad de cosas para poder llegar hasta ahí, pero nunca con el fin de verdaderamente aprender y poder ejercer en un momento una profesión a la que le dedicaste varios años de tu vida, sino que hay muchos jóvenes, muchas personas que salen con un título universitario, pero se encuentran con que no saben nada, porque fueron a la escuela, pasaron, acreditaron, les dieron su diploma, se graduaron, etcétera, etcétera, pero nunca fueron con una disposición verdaderamente de aprender, no lo entendieron, pensaron que la escuela era para otra cosa y bueno, al final eso tendrá repercusiones en su vida futura. Estoy dando un ejemplo para que podamos entender un poco más de lo que vamos a estar hablando. Y bueno, esto, si pudiéramos dar una introducción,
Se piensa desde varias perspectivas, aún de la perspectiva de los hombres, aún a veces que está dentro de la iglesia, que el joven, cuando deja uno de ser niño y empieza estos tiempos de juventud, algunos se le llaman, ¿no?, la adolescencia, la juventud temprana, los jóvenes, siempre tiene que haber una revelación, se tiene que revelar el joven, se tiene que rebelar en contra de los padres, de las autoridades, en contra de Dios, y ya se tiene como por dicho, ¿no? Ya se tiene como, bueno, viene la etapa de la juventud, viene la etapa de la adolescencia, se va a revelar. De hecho, yo he hablado con algunos pastores de mucho tiempo y cuando hablamos, por ejemplo, cuando tienen niños pequeños, lo dicen ya como un hecho, ¿no? Se tiene que revelar. Y a veces, si bien no quiere decir que no exista un conflicto, que no exista un conflicto en el tiempo de la juventud, a veces se pierde la perspectiva de la Biblia con respecto a la juventud y se pone por encima la perspectiva de los hombres. Y eso a veces llega a ser un grave error porque a veces pareciera que se nos da permiso, se le da permiso al joven que como está joven, como es adolescente, pues tiene que rebelarse. Y no se ve a veces tan malo, a veces sin entender las consecuencias que se puede llevar, que puede llevar el joven cargando tal vez hasta para toda su vida con respecto a entrar en rebeldía a los padres y entrar en rebeldía a Dios. Y se piensa, bueno, pues es un tiempo para eso. Pero cuando se toma la perspectiva de que lo que el joven está haciendo va a tener gran repercusión en su forma de vida a los próximos años, bueno, ahí se debe de quitar un poco esta actitud permisiva, una veces dentro de la iglesia, dentro de los ministros, de los pastores. Dicen, bueno, es joven, se tiene que revelar, pues es algo que pasa. Y les digo, no quiere decir que no pueda haber un momento eh, que, que, que entre el joven pues en esa madurez de convertirse de un joven a un adulto, que entre en algún conflicto de varias circunstancias. Pero aquí lo que se entiende, y que de hecho que el primer mandamiento que podemos encontrar de parte de Dios hacia los padres es que instruya a los pequeños en el camino de Dios, en las verdades de Dios, y que de grande no se va a torcer, no se va a perder. Entonces, más que buscar la excusa de decir, bueno, es que es joven y se tiene que rebelar, es dedicarle el tiempo correcto para evitar eso, porque en alguna de esas rebeldías va a costar más caro de lo que realmente se quería pagar. Y aquí entra una situación en la juventud que ya para entrar un poco en tema, ¿no? El joven lo puede ver como presión, ¿no? Tienes la presión de tus padres, tienes a veces la presión de la iglesia, tienes la presión de muchas cosas, que tienes que actuar y comportarte de una forma o de otra. Pero si no lo ves de la forma correcta, lo que vas a hacer, en lugar de que esa presión cree una intención en ti de decir verdaderamente quién soy, verdaderamente cómo me quiero guiar, qué principios quiero tener, qué fundamentos, qué moral, te puedes desviar y decir, bueno, voy a hacer las cosas para quedar bien, pero solamente para eso. Pero en los tiempos donde no me vean, donde no tenga que rendirle cuentas a alguien, voy a actuar y vivir de otra forma. Y muchas veces es contraria. Es en la vida en la que muchas personas, no solamente jóvenes, sino personas adultas, están inmersas. Y podemos estar inmersos ahí y vivir ahí durante mucho tiempo, actuando y mostrando como una careta ante la sociedad, ante las personas, ante los padres, ante los hermanos de la iglesia, ante los pastores, ante las personas que nos ven, pero realmente ser otras personas. Y quitamos o no tenemos en perspectiva que verdaderamente esa es la parte que a veces es la que Dios está viendo y la que está verdaderamente determinando quiénes somos. Por eso es bueno delante de quién, delante de los hombres o delante de Dios. Mira, hay una parte en el primer libro de Reyes,
Si quieres, tú puedes leer el capítulo, es en el capítulo 14. Solamente vamos a tomar una parte en el capítulo 14, en el verso 13. Dice ahí, y todo Israel lo enderechará y le enterrarán. Dice, porque de los de Jeroboam, solo él será sepultado, porque por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Aquí, bueno, tú puedes ver una situación, te digo, no vamos a leer todo por cuestión de tiempo, está hablando de la vida de Abdías y de cómo Jeroboam eh, pues vivió en contra y su esposa no vivieron en contra de la voluntad de Dios y todo su séquito y gran parte de la casa de Jeroboam. Y estaba ahí su hijo Abdías que había caído enfermo y se nota que era un joven por las palabras que se utilizan. Y va la esposa de Jeroboam con el profeta a preguntar con respecto a la vida de su hijo y dice que no va a vivir más tiempo, es decir, Abdías murió en la flor de la vida, pero a pesar de que murió en la flor de la vida tempranamente, fue muy diferente con respecto al juicio que Dios iba a traer con toda la casa de Jeroboam, que se había rebelado en contra de Dios, que no había actuado como David en su tiempo actuó, siguiendo los caminos de Dios. Y Dios habla por medio del profeta estas palabras y dice, y todo Israel lo enderechará y le enterrarán. Dice, porque de los de Jeroboam, solo él, solo Abdías, dice, solo él será sepultado por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y solamente tomamos esta parte para empezar a ver de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la excelencia de un hombre joven? ¿Qué es lo importante aquí? Te digo, era un joven que terminó su vida en la flor de la vida, en la juventud, pero el tiempo que vivió dictó qué era delante de Dios, quién era delante de Dios. Tú estás en un tiempo importante, lo hemos hablado, un tiempo que no puedes excusarte bajo ninguna circunstancia, un tiempo en el cual no puedes decir que no va a ser trascendental para ti, porque no sabes, y es algo que hemos hablado anteriormente, cuánto tiempo vas a estar acá en esta tierra. E imagínate el pensar que muchos jóvenes tienen de decir, es que soy joven, me puedo dar permiso y cuando ya crezca, ya haré las cosas diferentes. ¿Y qué si es la voluntad de Dios? Que los días en esta tierra para ti no sean tan largos. Y tú en este pensar, ¿crees que vas a tener excusa delante de Dios? Decir, bueno, es que era joven, Señor, perdóname. Y más cuando tú ya habías sido instruido, cuando Dios había determinado que se te predicara la verdad,
del Evangelio, de su justicia, de tu iniquidad y de la misericordia de Él, a los que claman a Él y se arrepienten de su vida sin Él. En la palabra que se utiliza aquí en el hebreo, un poquito anterior hablando de Abías, es Nagnar, que traducida implica a los jóvenes, a la juventud. Pero a pesar de que era joven, Abías, él tenía un corazón que fue agradable a Dios. Es decir, la inclinación de su corazón era hacia lo bueno. Mientras que en el corazón de su padre y de su madre estaban puestos al mal, Abías comenzó a ser santo en el tiempo correcto. Es decir, cuando ya tenía una conciencia y él podía ya discernir claramente a temprana edad qué era lo bueno y qué era lo malo, y él se había inclinado hacia lo bueno. Y así podemos ir encontrando cantidad de hombres y mujeres que Dios habla que fueron conforme el corazón de Él y otros que no lo fueron. Y aquí es muy peculiar porque encontramos a un joven. Por eso te decía, a veces le damos más importancia a lo que el hombre natural piensa y dice, no, el joven se tiene que rebelar, así va a pasar, así le va a pasar a todos. Pero hay que tomar en cuenta y con mucho mayor valor lo que le enseña la Escritura. Y aquí vemos a un joven, eso es algo muy importante, que se manifiesta que ante los ojos de Dios había bondad en él. Que a veces pensamos, ¿no? Es que bueno, es que ya era grande, ya era de edad, ya había pasado, ya había vivido, ya había hecho. Esto no es acá. Él, nuevamente te digo, tenía una inclinación hacia lo bueno, hacia las cosas buenas. Y se menciona una parte bien importante. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo. Mira, Dios ve mucho más sobre un grano de trigo, sobre un montón de paja, o una piedra brillante sobre un montón de basura, y encontró una perla en Abías, en medio de maldad, en medio de toda la maldad. Aquí dice, se halló en él, es la palabra matzah. ¿Y sabes qué significa? ¿Por qué te la digo? Porque significa encontrar sin buscar. Dios encontró en Abías cosa buena. Pero te decía, esta palabra tiene esta implicación: encontrar sin buscar. ¿Qué significa esto? Que era evidente. No lo que te decía, ¿no? Si tú encuentras, imagínate un montículo de tierra, y si hay una piedra preciosa, si hay una perla, en toda esa tierra que está ahí, pues vas a ver la piedra preciosa inmediatamente. ¿Por qué? Porque resplandece, porque brilla. Y no tienes que estar escarbando. Esa es la idea y la imagen que está hablando del corazón de este joven. No tienes que estar escarbando para ver si hay algo bueno o no, o si hay algo de valor ahí. No, era tan evidente la actitud de su corazón que, bueno, se vio manifiesta. Dios era manifiesta delante de Dios, y se puede entender, era tan manifiesta que no solamente era delante de Dios, sino también era manifiesta delante de las demás personas.
Se encontró en él sin buscar algo bueno delante de Dios. Y esto es bien importante, no algo bueno delante de los hombres, sino algo bueno delante de Dios. Y aún los hombres podían verla y observarla sin examinar ni buscar. Podían observarlo, podían ver que había algo bueno en él, en el Señor, para el Señor. ¿Sí? Había algo suficiente. Había algo justo, había algo correcto, había algo que era provechoso, había algo que era agradable, había algo que era pleno, había algo que era completo. ¿Por qué? Porque fue notorio. Y Dios, a pesar de, y ahorita vamos a hablar un poco más, a pesar de que estaba en medio de un lugar donde imperaba el mal, era evidente que este joven tenía el corazón recto, que era el Dios había encontrado bondad en él. Dice, la bondad de este joven estaba delante de Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué es importante entender esto? Porque hay muchos que son buenos, o mejor dicho, muy buenos delante de los hombres, pero ante Dios son malos. Hay algunos que son muy amables con las personas, pero son muy poco amables con su Creador. La piedad de muchas personas a veces son expuestas ante las personas, pero cuando es hacia el Creador es nula. Es decir, estas personas que buscan ganarse, vamos a ponerlo así en los términos que a veces se hablan, ¿no? Que buscan ganarse el cielo haciendo cosas terrenales para los hombres buenas, pero cuando se trata de Dios, se trata del Creador, lo desprecian, lo menosprecian, lo desechan, van en contra de Él y sus obras, bueno, son infructuosas delante de Dios. Y esto es muy importante. La bondad de Abías estaba delante de Dios. El Señor miró su bondad y le fue tomada en cuenta. Dos cosas podemos entender acá hacen a un buen cristiano: las buenas acciones y las buenas intenciones. Y aquí es algo que tenemos que tener muy en cuenta y muy claro. Porque hay gente que puede estar haciendo buenas acciones ante los ojos de los hombres, pero con malas intenciones, y delante de Dios son reprobadas. Hay personas que pueden agradar a los hombres y están desagradando a Dios. Ahora, si lo volteamos, no es lo mismo, porque una persona que verdaderamente está agradando a Dios no puede desagradar con su actuar a los demás. No en cuanto a juicio que los demás hagan a otros, sino en cuanto a tus propias acciones. O sea, vamos a ponerlo así, tú puedes ser bueno para con Dios, vas a ser bueno para con las personas, pero hay personas que pueden ser buenas para con las personas, pero que pueden ser malas para con Dios. Y normalmente es más fácil buscar la aprobación de los hombres, porque a los hombres los podemos hacer cantidad de cosas. Y tú ya te sientes bien porque, y esto es algo bien importante, aún un pastor que pudiera decir bien, 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 sí. Pero si hay una intención incorrecta en tu corazón, olvídalo. Porque Dios la está viendo claramente. Es decir, en Dios no hay esta forma de actuar que el fin justifica los medios. A Dios le importan los medios a los cuales llegaste.
Si tú puedes lograr grandes cosas y las personas lo van a ver y van a decir, oh, es que vean qué persona tan exitosa. Logró un gran trabajo, logró un gran puesto, pero solo tú, y aquí hay algo bien importante, solo tú y Dios saben cómo llegaste hasta ahí. Si fue con trampas, si fue con engaños, si fue con falta de misericordia, si fue con egoísmo, o si fue confiando en Dios, si fue en honradez, si fue en benevolencia, si fue en humildad, si fue siguiendo la voluntad de Dios. Pero aquí hay un punto, ¿no? Aquí no nada más es, porque a veces lo llegamos a pensar, solo tú sabes, ¿no? Tienes que tener esto bien claro y bien en cuenta. Tú, pero más importante, y Dios saben. ¿Qué pasó? ¿Quién era el que sabía que había actuado de forma benevolente? Dios. Si pudiera haber sido evidente ante los hombres, perfecto. Va a ser evidente también ante los hombres. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque a veces separamos estas cosas y decimos, bueno, es que pues yo no le hago mal a nadie. Tal vez se lo estás haciendo a Dios y ni cuenta te has dado. Y ahí hay un grave problema. Y un punto bien importante aquí. Él era bueno entre los malos. Él era bueno en la casa de Jeroboam, que era una casa mala. Porque bueno, podemos pensar, bueno, podría estar de moda parecer o al menos ser bueno entre los buenos. Pero para ser realmente bueno entre los malos, los que son evidentemente malos, hace falta no solo bondad, sino un grado mucho mayor de bondad, de misericordia, de la justicia de Dios en tu vida. Este joven era bueno en casa de Jeroboam. Y esto hizo que él fuera delante de Dios aceptado en medio de una casa mala. Sí, dicen que las rosas son más dulces cuando son plantadas con ajo. Esto es ser trigo entre la cizaña, es ser maíz entre la paja, es ser perlas entre las almejas, es ser rosas entre los espinos, es ser excelente y ser verdadero. Es ser como un Jonatán en la corte de Saúl, o ser un Abadías en la corte de Acab, o ser un Ebed-Melech en la corte de Sedequías, o ser un Abías en la corte de Jeroboam, ser un Lot en Sodoma, ser un Abraham en Caldea, ser un Daniel en Babilonia, un Nehemías en Damasco, un Job en la tierra de Oz, es ser un santo entre aquellos que no lo son. Así vivía este joven. Las almas, joven, benévolas, brillan más claramente cuando se sientan junto a personas con una condición pecadora. Imagínate a Esteban. ¿Dónde es magnificado Esteban por Dios? ¿Dónde le resplandeció Dios y su rostro resplandeció? ¿En medio de la iglesia? ¿Donde había más virtuosos que él? ¿O en el concilio donde todos estaban despiadados y malignos? ¿Dónde brilló más? ¿Dónde recordamos a Esteban? En medio de una multitud de malos,
Sí, siendo apedreado. Pero dice la escritura que en ese momento se le abrieron los cielos y que proclamó las mismas palabras de su Señor. Y es muy notable, ¿no? Porque él podría haber dicho cualquier otra cosa. Pero en ese momento de prueba, de presión, pues no estaba terminando su vida. Mostró y sacó lo que verdaderamente había en el interior. Son las mismas palabras de nuestro Señor Jesús. Perdónalo, Señor. No saben lo que están haciendo. Y vemos varios hombres de Dios hablando las mismas palabras. Vemos aún al mismo apóstol Pablo diciendo las mismas palabras en medio de la maldad más grande que pudieran haber enfrentado. ¿Pero por qué? Porque lo que había en el corazón, lo que había en el interior era verdadero. Y ahí es donde salen muchas cosas. Entonces, date cuenta de esto, ¿no? Él era bueno entre los malos. Era recto ante los ojos de Dios. Aún se veía, era evidente ante los hombres, pero su actuar era congruente con su pensar, con su sentir, con su ser. Y aquí vas a encontrarte con esto. Tienes que buscar ser bueno ante los ojos de Dios. Sin consecuencia, los hombres ven esa bondad hasta ser de bendición. Pero va a haber veces que los jóvenes te van a tener como malo, pero ante Dios vas a ser bueno. Y aquí se rompe también otro paradigma que es muy común, que tu pasado te define. O sea, que si tú has tenido una vida mala, que si tú has tenido una vida difícil, entonces por consecuencia vas a tener que ser malo. ¿Habías? ¿Dónde vivió? En una casa de maldad. Pero él no siguió ese camino. Y Dios se lo recompensó. Porque a pesar que murió, él estaba recto. Ninguno de los demás fue recto, solo él. Lo que hayas vivido en el pasado, claro, claro que pudo haber traído muchas cosas, pero ninguna que Dios no pueda cambiar y hacer nueva. Por eso la misma escritura dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Por eso lo dice. No solamente es una frase. Tu pasado no te tiene que definir. Pero tenemos también que dejar de simular. Eso de nada te va a servir. De nada nos va a servir seguir simulando que somos piadosos, que somos creyentes, que somos cristianos y hacer obras para agradar a los hombres. Muchos, poquitos, por beneficio, por lo que sea, tenemos que hacer las cosas para agradar a Dios. Porque Dios lo va a ver, Dios lo está viendo. Un joven en tiempos peligrosos. ¿Buenos delante de quién? ¿De los hombres o de Dios? Que Dios nos dé la sabiduría para ser instruidos. Yo te pido, reflexiona de cada cosa que hablemos, pues los tiempos son peligrosos. Y si no te tomas de Dios, no tienes mayor esperanza en esta vida y en esta tierra.
Dios te guíe, Dios te guarde, Dios esté contigo, Dios esté con nosotros. Señor, te pedimos que tú estés con nosotros, tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Sabemos que tú tienes el control de toda esta situación que hemos estado viviendo. Entregamos nuestra voluntad. Haz con nuestras vidas, Señor, lo que tú quieras. Y gracias por tan grande amor que hemos recibido, por tu gracia, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, te lo pedimos y te damos la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, así sea. Si Dios lo permite, nos seguimos viendo la próxima enseñanza.